Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, con un tema local que ya empieza a subir la temperatura. Sorpresivamente en la ciudad de Barranquilla hemos estado registrando sensación térmica superior a los 43 grados centígrados. No teníamos registros de esta alta e intensa ola de calor. La temperatura sigue subiendo y la política no se aleja de esa humedad y de ese fuerte fogón que se siente en las calles del departamento del Atlántico. Hoy vamos a hablar de cómo está la campaña a la gobernación con dos de los candidatos a la gobernación del Atlántico que nos visitan en los estudios de CTV Barranquilla. Se encuentra con nosotros en CTV Barranquilla el doctor Raimundo Marenco. Raimundo Marenco es candidato por el partido ADA a la gobernación del Atlántico. Abogado, dirigente político, exmagistrado del Consejo Seccional de la Judicatura, entre otras altas dignidades. Hoy presenta su nombre a los atlanticenses para ocupar el cargo de dirección de nuestro departamento. Doctor Raimundo Marenco, muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro y bienvenido nuevamente a CTV Barranquilla. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Julio, y pues a todas las personas que nos escuchan, un cordial saludo también a Edgar Palacio y bueno, desarrollemos temas de departamento, que para eso estamos aquí y siempre pues insisto, muy agradecido por estas invitaciones. Muchísimas gracias a usted, doctor Raimundo Marenco, por estar con nosotros. En este mismo sentido, se encuentra en los estudios de CTV Barranquilla el doctor Edgar Palacio Mizrahi. Edgar Palacio Mizrahi es filósofo, teólogo, ha sido ex senador de la República, investigador, docente universitario con una amplísima formación humanística y un sentido social que le origen también como un líder muy importante en nuestro contexto. Hoy aspira a la gobernación del Atlántico y está poniendo a consideración de los electores su nombre para ser elegido como gobernador. Doctor Edgar Palacio Mizrahi, bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Gracias, Julio. Un saludo para ti, para toda la audiencia, quienes nos escuchan. Y pues aquí estamos para iniciar nuestro diálogo. Gracias por tu amable invitación de siempre, ¿no? Muchas gracias a usted por su disposición y su disponibilidad de siempre dialogar y escuchar al periodismo y a la comunidad. Doctor Raimundo Marenco, iniciemos con una descripción de cómo va la campaña. ¿Está la temperatura tan alta en los municipios y en el distrito de Barranquilla en materia electoral como se siente? Y vamos a utilizar un término que utiliza mucho la gente. Se siente un resplandor, se siente también un vaporón, se siente un fogón, se siente un fogaje, dicen en los pueblos. ¿Cómo está la campaña? ¿Va al ritmo de la temperatura? Por supuesto, la verdad que nosotros tenemos mucha complacencia en la manera como ha respondido la ciudadanía del Departamento del Atlántico a nuestras propuestas, sobre todo a nuestra coincidencia con esos postulados del gobierno nacional. Y de hecho, considero que hay un clamor ferviente en la ciudadanía del Departamento del Atlántico para que todas esas políticas e ideologías de cambio que se están proponiendo por parte del gobierno nacional sean implementadas en el departamento. Insisto, el cambio no se produce desde Bogotá, el cambio se produce en los territorios, pero para que ello resulte así, pues necesariamente deben
existir gobernantes que tengan absoluta compatibilidad con todos esos postulados ideológicos, políticos y programáticos. Ante esa situación, pues la efervescencia existe, ese deseo de cambio es latente y por supuesto hay algo muy, muy importante, y es que la ciudadanía en el departamento del Atlántico está completamente agotada de todas estas castas políticas tradicionales que tienen al departamento en un estado de atraso, y de hecho el rechazo a las propuestas de estas castas políticas a través de sus candidatos, el señor Varela, el señor Verano, es fehaciente y existe mucha fervorosidad para que efectivamente ya se elimine esa hegemonía que existe en la administración del gobierno departamental que ha sucedido en los últimos 16 años. Entonces, esto va en aumento, va creciendo, esa acogida de nuestras propuestas ha sido fuerte y creo que efectivamente todavía esto tiene que calentarse más. Esta temperatura va a subir, seguramente que sí. Seguirá subiendo la temperatura. Doctor Edgar Palacio Mizrahi, usted aspira a la gobernación por el Partido Ecológico. Mucha gente está discutiendo si el calentamiento global es cierto o no. Y es un tema de altísima polémica que no vamos a entrar a considerar hoy. Pero cuéntenos cómo va la campaña. ¿Se siente ese vapor y esa alta humedad en el ejercicio político? Ustedes que vienen recorriendo, específicamente ustedes, doctor Edgar Palacio, los municipios, ¿cómo está la sensación, la percepción, la esperanza y sobre todo el contacto con la gente en esta campaña a la gobernación? Bueno, un saludo, doctor Marenco. Se me Gracias. pasó ahorita en la introducción y es un tema de caballerosidad. Entonces, ven, el tema de la temperatura es inevitable. No solamente la sensación térmica, ¿no?, que está por encima de los 40 grados, sino que la misma política también tiene su propia dinámica. Desde el punto de vista, diríamos, se van generando los consensos desde el punto de vista de la ciencia política. Estamos en una etapa previa que es la competencia electoral, que se dice. Y en esa competencia electoral, pues los candidatos presentamos nuestras propuestas, argumentamos. Lo único que le podemos dar a los ciudadanos son argumentos, propuestas a cambio de su voto. Muy bien decía el doctor Marenco que en su momento, pues, hemos perdido esa libertad de elegir y obviamente se han usado unas prácticas corruptas con la compra de votos, en fin. Entonces, esos temas distorsionan la competencia electoral. Yo pienso en los griegos, doctor Marenco. Nunca vi en la historia griega donde nace precisamente la palabra democracia. Demos y kratos, el gobierno, el poder del pueblo. Ellos tienen el poder. Y a nosotros nos preguntan a veces que ¿cuántos votos tenemos? Yo no tengo ningún voto, ni quiero tenerlo. Suena raro en una candidatura a la gobernación. ¿Por qué? Porque el voto le pertenece al ciudadano. Él es el dueño del voto. Ellos son los depositarios del poder, demócratos. Entonces yo no me imagino en Grecia a la gente en el ágora. Aquí te damos algo a cambio para que votes por mí, para yo estar allí en el gobierno. Es una distorsión burda y tenemos hoy ese reto de recuperar esa confianza. Lo único que se le puede dar a cambio son las propuestas, los argumentos, las razones, y es lo que hemos venido haciendo en todo el departamento. Ahí hay un reto. Entonces, esa argumentación, esas reuniones, ese intercambio con los ciudadanos va generando un consenso en esa competencia. Y ese consenso termina finalmente en la urna, escogiendo el que ellos consideren, por los argumentos que quieran, por su perspectiva del mundo, etc. Entonces, considero que estamos en ese proceso de competencia electoral y que finalmente se va a ver reflejado en la urna, y que tenemos el reto de avivar la participación. Necesitamos más democracia. Esto es una fiesta. Yo lo dije en algún momento allá en el Rincón Latino. Es una fiesta, es alegría. Estamos celebrando la libertad. O sea, no tenemos por qué estar bravos. Hay es que proponer, argumentar y sobre todo sopesar que nuestras propuestas sean viables. Porque tenemos un reto y es que hemos perdido la confianza como dirigencia política.
en el Atlántico y en el país. Y eso ha aumentado la abstención. Entonces hay mucho porcentaje, más de un 22%, 23% de no sabe, no responde ninguno de los anteriores. Ahí tenemos un gran reto de conquistar esa votación y que haya una mayor legitimidad. La legitimidad, que es entendida en sentido general como el acompañamiento a la toma de decisiones, el respaldo que tiene una medida o una acción del liderazgo. Es legítimo aquel líder que se reconoce con respeto y a quien se le acompaña en esencialmente las directrices, las políticas y especialmente en las acciones que desempeña en el ejercicio de sus funciones. La legitimidad es esencial y la campaña generalmente reúne estrategias, propuestas, manejo de la imagen. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo, para que nuestros televidentes puedan discernir cómo se adelanta una campaña? Un gerente de campaña, un asesor, un consultor, ¿cómo construyen sus equipos de trabajo los candidatos? ¿Cómo se puede vincular la gente para aportar a las candidaturas, doctor Raimundo Marenco? Bueno, de hecho, a mí me sucede algo particular. Nuestra campaña está cimentada sobre la base de un deseo ferviente por producir un cambio en el departamento del Atlántico. Y ese propósito está íntimamente ligado a conducir una imagen sincera, honesta. Aquí no se trata de uno fingir, particularmente modestia aparte. Conozco la problemática del departamento del Atlántico, conozco cuál es la necesidad de la gente. No me vinculo con un grupo de asesores, por ejemplo, en todas esas cuestionarios que me piden para responder a preguntas sobre temas del departamento. Yo no le delego esas respuestas a ninguna persona, sino que yo mismo, en mi casa, por la noche, contesto esos cuestionarios. Tampoco tengo asesoría de imagen porque es que la imagen en que se traduce es simplemente en generar a un actor. Y aquí lo que hay que tener es espontaneidad, naturalidad, que finalmente lo que encierra es una sinceridad que la gente lo percibe, la gente la capta. La gente sabe cuando uno mueve una mano porque algún asesor le dijo, mira, tienes que mover la mano así o tienes que poner la otra mano asado. No, aquí hay que ser espontáneos. De hecho, hay amigos que asesoran, pero esa asesoría simple y llanamente se convierte en un estímulo, no en un objeto de teatro. Entonces, a mí me preocupa cuando yo veo los videos de TikTok y realmente, por Dios, eso es una vergüenza, eso es un ataque contra la gente, eso es un ultraje, porque es que la gente se da cuenta cuál es el teatro que tienen encima. Nuestra propuesta es sincera, de la mano de la necesidad de las personas, de la necesidad de lo que se está padeciendo en el sur del departamento del Atlántico, de la ausencia de unas políticas públicas relacionadas con una reivindicación y la estructura de la dignidad del ser humano. Entonces, ¿cómo puedo yo presentarme? No, que mira, que si haces esto, haces lo uno. No, aquí hay que presentarse, es natural. A la gente hay que hablarle con sinceridad. De esa manera nosotros estamos abordando las campañas, simple y llanamente con la formación real que tiene uno, porque se teatrifica uno en torno a un comportamiento y después llega el gobernante y lo que resulta es un engaño, que eso prácticamente tiene una denominación penal que se llama corrupción al sufragante. Es decir, generar una figura teatral que no tiene nada de contenido, es un cabeza hueca, por eso no van a los debates, por eso no le dan la cara a la ciudadanía, simple y llanamente porque están montando a un títere manejado por una clase política que finalmente los va a manipular a su antojo. Lo de nosotros es frentero, yo aquí no tengo que fingir nada. Entonces estamos construyendo la campaña en esa forma.
una campaña eminentemente auténtica. ¿Y cómo se integra la gente a la campaña? Más allá de los asesores y del manejo de la imagen que usted nos acaba de aclarar que lo diseña usted escuchando ciertos amigos, pero no bajo la estrategia del consultor. Si alguien en un municipio quiere vincularse a la campaña de Raimundo Marenco, ¿cómo lo puede hacer? Pues se comunica con los asesores que tenemos para efectivamente canalizar esa comunicación. Visitamos, como en efecto lo hemos hecho, recorremos el departamento, recorremos los corregimientos, las veredas. Y bueno, aquí la participación de la gente es fundamental, pero sobre todo ha habido algo muy, muy favorable, y es que la sinergia que existe entre nuestras propuestas con la necesidad de cambio de la gente en torno, insisto, a esos postulados del gobierno nacional es muy estrecha. Y en efecto la gente encuentra eco en torno al discurso que uno expone, en torno a las necesidades de que sean atendidos, y eso cala bastante. La gente ha sido muy receptiva. Hay una cosa que nos distancia con las otras campañas que sí manejan una cantidad de recursos, y llamo siempre yo la atención en eso. Esos recursos, como lo decía Edgar hace poco, con el que le compran, entre comillas, el voto a la gente, provienen de esos fenómenos de corrupción en torno al manejo de la cosa pública. Y yo digo entre comillas porque es que el voto no es comprado. Después que unos contratistas obtienen una cantidad de recursos con fundamento o con base en el sacrificio de la gente, después que captan y cooptan todo ese patrimonio estatal, ese patrimonio público, a las personas simple y llanamente le devuelven una migaja de todo eso que se han robado en esos contratos estatales completamente amañados. Aquí no están comprando ningún voto, aquí le están devolviendo a la gente una migaja del dinero que le sacan del bolsillo a cada uno de nosotros en condición de contribuyentes. Entonces, la gente está respaldando la propuesta, le está llegando, y sobre todo que nosotros no vamos a claudicar en esa lucha y en ese ataque frontal para develar una realidad que tiene una condición de postración absoluta al Departamento del Atlántico. Realidades. La realidad en la política potencia la capacidad de comprenderla. Cuando se observan datos, cifras y hechos reales, se está más cerca de comprender la dinámica propia de la interacción entre las personas y aproximarse a encontrar soluciones. Doctor Edgar Palacio Mizrahi, ¿cómo maneja el tema de la campaña? ¿Tiene un equipo de asesores? ¿Algún gerente? ¿Cómo se puede integrar un elector en un municipio o aquí mismo en el distrito en un equipo de trabajo de la candidatura de Edgar Palacio a la gobernación del Atlántico? Bien, hay varios niveles, ¿no?, en las campañas políticas. En mi caso, y coincido con el doctor Marenco, uno no puede ser un actor. No hay nada más, dicen por allí que no hay nada más parecido a un actor que un político, ¿no? Tenemos que ser naturales, ¿no? Esos temas, hoy como los medios de comunicación son influyentes, allí se habla de la imagen, pero nuestra campaña es personal. Hacemos algunos videos, y he aceptado lo de los videos, el TikTok y eso, más por los asesores de medios, ¿no? Y no he sido yo no uso TikTok como tal, se creó fue para efectos de la campaña, son cosas cortas, funcionan en una medida, pero yo creo que yo soy muy clásico. A mí me gusta ir donde las personas, soy un profesor, entonces me gusta enseñar. Me demoro mucho hablando con la gente, explicándole las propuestas, quiero que lo asimilen. El tiempo es muy corto además, y no soy tan pragmático en ese sentido, pero yo disfruto la campaña. Para mí es una oportunidad de educar, generar cultura política. Eso sería una debilidad, reconozco que, pero
Pues porque la gente está afanada siempre en el tema de la votación, que hay que sacar. Y sí, hay una votación. Mira, Julio. Pero hay una cita de San Pablo, y perdone la interrupción, que dice que el poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Entiendo. Sí, ahí hay un secreto. Ahí hay una estrategia secreta. Hay un espíritu de la época. Ahí estamos viviendo, para los que somos de opinión y creemos en el poder de las ideas, estamos en una circunstancia donde hay un vacío electoral. Hay un desgaste de la clase política del Atlántico. Aquí se me sale lo politólogo. Y dejo de ser candidato, no puedo dejar de ser profesor y analizar. Entonces mi campaña es educativa. Esa es mi identidad. La gente se aburre un poquito a veces, lo reconozco, porque hay que ser más pragmático. Estoy tratando de ser práctico, ¿no? Estos son los puntos, tan, y se resuelve así. Pero bueno, esto es una fiesta y insisto, no tengo como una metodología, soy muy disruptivo, muy espontáneo, tengo unos amigos que me acompañan, todos dan ideas. Yo prefiero esa espontaneidad, no soy de esquemas, me es difícil que me metan en esquemas. Hago lo que creo que se puede hacer y sobre todo trato de tener empatía con la persona en su dolor, porque la gente que vota por nosotros, por las personas de opinión, por los que tenemos una libertad democrática sin compromisos, hay una esperanza en esas personas. Ellos sufren, tienen hijos con hambre, están desnutridos, no tienen empleo. Llega un político en la época electoral y pues dice cosas que uno sabe que no las va a cumplir. Ahí tenemos un gran reto. A mí me preocupa el cumplir. Estoy obsesionado, fíjate que no saco cuentas. Realmente lo que Dios permita que salga de la votación es mi estilo. Y yo sé que estoy haciendo lo políticamente incorrecto. Entiendo, no quiere decir que tiene que ser así. Me preguntaste cómo las manejo y soy muy disruptivo en eso. Entonces, eso, bueno, así llegué al Senado, ¿no? Yo perdí en el 2010 la Cámara de Representantes, comencé allí en el Partido Cambio Radical, hice el ejercicio, pero uno tiene que saber qué quiere en la vida. Uno va creciendo políticamente, no hay afán, uno va madurando. Yo no creo que se pierda en política se madura y se avanza. Entonces, Cámara, luego crecí a la Asamblea, en ese momento, luego creé un partido ideológicamente, llegué al Senado de la República, Comisión Tercera Económica, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, presidente de la Comisión de Infancia, de Aliados Políticos del Estado de Israel. Tuve una experiencia importante que me permite hacer un análisis, aparte de la teoría política de la academia, esa con la realidad, ¿no? Con la experiencia. Pero insisto, a mí me preocupa más enseñar, generar cultura política y cumplir. O sea, las propuestas que he venido haciendo no son discursos. Cuando hablé de temas de energía, yo tengo los contactos para el tema de energía. No estoy proponiendo algo a ver que luego qué me invento si llegamos a la gobernación. Entonces, me preocupa más el tema real y los votos yo creo que llegan espontáneamente. Y por supuesto, hay que tener una publicidad. Esas vallas, bien, está bien, el que las quiera tener. Yo no creo que eso produce el voto, produce presencia, quizás, recordación. Pero que lleve a la persona, hay que ir donde la gente. Y en eso estamos enfocados, visitando a la gente, dialogando con la gente. No da para tener 300.000 votos, 400.000 votos, lo reconozco. Pero existe algo en la democracia que es misterioso. Hay como un espíritu, como unas tendencias sociales que se dan, que no las genera uno, sino que son unas circunstancias que se están dando. Yo creo que en este momento en la candidatura a la gobernación del Atlántico hay un vacío, se requiere liderazgo y creo que la gente va a tomar esa decisión independientemente de las estructuras políticas y de los clanes políticos. Es más, si hay recursos económicos, como diría el finado, el doctor Gerlain, que es un estipendio, un emolumento, un estímulo, yo creo que la gente va a recibir ese estímulo, pero en la urna van a votar de forma independiente. A eso le estamos apostando los que tenemos las ideas, las propuestas, y en eso seguimos avanzando. Seguimos avanzando y efectivamente sube la temperatura en el termómetro. Para cerrar este apartado, algunos expertos dicen
que el elector es 80% emocional y 20% racional, y que las campañas deberían ir dirigidas a tocar fibra, a mover pasiones y a estimular la voluntad del elector hacia la participación. Lamentablemente, las razones, las ideas, los argumentos, las propuestas y las soluciones parecieran estar confinadas en una minoría. Sin embargo, como en este programa intentamos hacer una labor pedagógica, aquí no vamos a hablar ahora de la temperatura y del calor, sino de las propuestas de estos dos candidatos que ya nos dejaron bien claro que son auténticos, que no siguen guiones, libretos ni agendas, que no son títeres de nadie, que hablan y dicen lo que piensan. Podremos estar de acuerdo o no, pero ambos en esta mesa nos han demostrado que actúan de acuerdo a sus convicciones y a sus principios. Ahora hablemos más allá de lo emocional y de la campaña en las propuestas. Doctor Raimundo Marenco, ¿cuáles son sus principales ideas para el Departamento del Atlántico? Bueno, aquí hay un problema estructural en el Departamento del Atlántico y es la pobreza. En el Departamento del Atlántico somos aproximadamente 2.800.000 habitantes, de los cuales 1.100.000 habitantes viven en condiciones de pobreza y 280.000 habitantes en condiciones de miseria. Hay un problema estructural, insisto, pero en materia de hambre. Por esos altos índices de pobreza, aquí hay mucha hambre en el Departamento del Atlántico y pues mucho más allá de cualquier desarrollo en materia de infraestructura urbanística, creemos que hay una oportunidad que la historia del país nos ha entregado y es un presidente que ha desarrollado unas políticas con las cuales nosotros coincidimos en lo absoluto desde el punto de vista ideológico y programático. Esa oportunidad que nos ha dado la historia para desprendernos de toda esta clase política que ha colocado en un estado de postración a los habitantes del Departamento del Atlántico, tenemos que aprovecharla. Y en armonía con esos postulados del gobierno nacional, proponemos una lucha frontal contra el hambre, una lucha que se identifica y se edifica estructuralmente con fundamento en el punto número 1 de los acuerdos de paz que han sido retomados y dinamizados por el actual gobierno. Me refiero a la redistribución de la tierra, a la reforma agraria. Adicionalmente encontramos también otras herramientas como el campesino como sujeto de derechos. Esos derechos implican un derecho al acceso a la tierra, un derecho a el acceso a las herramientas de trabajo, a las semillas, a los fertilizantes, al crédito. Importante el crédito ahora que está potenciando el gobierno nacional, el Banco Agrario, y por supuesto el derecho a que sea el campesino a quien le ponga precio a su cosecha, a sus productos. Adicionalmente también tenemos la jurisdicción agraria que se va a implementar en 6 meses y el convenio de Escazú que permite una correlación entre el medio ambiente y la producción. Con esas herramientas jurídicas vamos a dinamizar la productividad en el Departamento del Atlántico desde el punto de vista agropecuario y el gobierno entrará a comprar cosechas porque es un proyecto que tiene el Ministerio de Agricultura en concurso con la Agencia de Desarrollo Rural para, por un lado, permitir que el productor campesino tenga mejores ingresos en cuanto a la comercialización de sus cosechas y el consumidor final compre a mejores precios que lo que está sucediendo hoy. Es decir, trataremos de romper esa cadena de intermediarios que hay entre el productor y el consumidor final. Pero para ello también necesitamos reestructurar la administración y adelantar un proceso de descentralización administrativa para que la Secretaría, que no se llama así, no existe, a pesar de que
Nosotros tenemos una riqueza acuífera y unas tierras muy productivas y fértiles que están mal manejadas. Esa secretaría tiene que estar funcionando en donde está la necesidad, es decir, en el centro sur del departamento del Atlántico, y tenemos que sacarla ahí del edificio de la gobernación del departamento para impedir o evitar que los campesinos tengan que perder su tiempo de traslado hacia la ciudad de Barranquilla y viceversa. Entonces, ese es un punto esencial y proponemos compra de cosechas, proponemos ubicar esa secretaría en un espacio de 30 a 40 hectáreas para que allí puedan existir laboratorios de suelo, laboratorios de agua, igual depósitos de semilla y almacenamiento de todos los productos, todas las cosechas. Construir ahí unas residencias universitarias para aprovechar que en el país existen 13 facultades de agronomía y existen 8 facultades de veterinaria, con la finalidad de que sus estudiantes puedan venir a hacer las prácticas de grado y apoyar la actividad desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología a los campesinos y mejorar así la productividad de la tierra y del campo. Pero también tenemos en cuenta los sistemas de riego, los subsistemas de riego, el manejo de las compuertas, que hoy día ese manejo de compuertas facilita, es la producción de altas empresas, pero empresas no productivas en su real sentido, sino que simplemente obedecen a unos ámbitos muy particulares y desplazan al campesino como tal. La idea es que efectivamente haya productividad por parte de estas empresas y al tiempo haya alimentos para el campesinado, pero también haya procesos productivos para los campesinos. Entonces se trata de armonizar un equilibrio que efectivamente propenda por el desarrollo de ambos sectores y no de uno solo con el sacrificio del otro. En materia educativa, igualmente, en concordancia con esos postulados del Gobierno Nacional, pretendemos que haya un excelente manejo de los planes de alimentación escolar, no como ha sucedido en últimas administraciones en donde se han robado 7.500 millones de pesos de los alimentos de los niños. Hoy día a los niños solamente se les suministra como plan de alimentación escolar un guineo y una galleta. ¿Y cuánto no cobran por cada alimento de esos? ¿A dónde nos lleva esto? Pues a una desnutrición, a un desequilibrio, a una ausencia de oportunidades de estos sectores infantiles y juveniles de la sociedad. Y entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que esos planes de alimentación escolar no sean manejados por estas empresas contratistas que se forman parte de la cadena de corrupción en el departamento del Atlántico. Adicionalmente, entonces, ¿cómo vamos a manejar? Que sean las madres de familias quienes elaboren los productos, quienes se encarguen del funcionamiento de los comedores escolares. Y también ahí estamos generando empresas para las madres y volverlas o integrarlas a los procesos de producción. Pero adicionalmente encontramos un problema muy grave, mucho más allá de la calidad de la educación, que también es deficiente, y es que ni siquiera hay para los uniformes. Estábamos hablando con una supervisora de las instituciones de educación públicas del Departamento del Atlántico, y encontramos que los uniformes, en la medida en que van ascendiendo de grados los niños, se la van dejando ya los uniformes usados a los que vienen detrás de ellos en los años escolares, habiendo suficiente dinero para que anualmente haya un juego de uniformes para los niños y para los jóvenes. Y lo que estamos proponiendo es que esos uniformes sean confeccionados por las madres también de las escuelas y en asociaciones de mujeres, sean, insisto, confeccionados y hayan procesos productivos, porque una de las necesidades que tiene el Departamento del Atlántico es generar la productividad en la mujer. Entonces, aunado a ello, también encontramos deficiencia en el sector salud. Y el sector salud ya es una cuestión más integral. No solamente es la atención básica en salud, sino es la salud preventiva. Y recuerden, ese hecho de poder alimentar bien a los niños en las escuelas públicas simple y llanamente repercute en una descongestión del sistema de salud. En este momento, la actual administración nos ha involucrado en un plan de salud
en el que ha fusionado las entidades prestadoras en el Departamento del Atlántico. Eso ocurrió en el año 2001 y hasta la presente fecha existe un déficit de 70.000 millones de pesos en 2 años. En tanto el sector salud público se debilita, están fortaleciendo las instituciones privadas. Es un sistema a la inversa, porque en lugar de fortalecerse, la salud pública se debilita, pero adicionalmente a quienes le están entregando la salud es a esos contratistas, y siempre me refiero a ellos, que forman parte de esta cadena con la que se alimentan las campañas electorales para comprar votos, para generar procesos de corrupción electoral. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es romper con ese círculo vicioso. A estos poderes políticos tradicionales hay que quitarles de la mano la administración estatal, porque han colocado a la ciudadanía, a la población del Departamento del Atlántico en esas condiciones deplorables. Y créame que no es discurso de odio. Cuando uno va a los municipios, cuando uno va a las veredas, a los corregimientos, uno simple y llanamente tiene que asumir una posición de indignación en torno a lo que esta gente está haciendo con la población. Por tanto, no es nada personal contra ellos, es cuestionarles sus posiciones políticas y sobre todo esos entornos de corrupción en los que se encuentran involucrados para continuar sometiendo a la gente. Y esa es la propuesta nuestra, romper esa cadena, entrar a administrar este departamento conforme a esos perfiles ideológicos, políticos y programáticos del gobierno nacional, para arrebatarle el estado de miseria en el que colocan deliberada e intencionalmente a la población. Por tanto, nuestro ataque va a ser frontal contra ellos, y nuestra política y nuestro discurso no va a desfallecer en ese desenmascaramiento que hay que hacerle de las estrategias que esta cantidad de sinvergüenzas cometen contra la población para colocarla en estado de humillación, de opresión y de postración. Importantes ideas para el departamento. Las ideas son el combustible de la transformación. La improvisación es un signo de mediocridad. Cuando se tiene una agenda política clara, con un proyecto social y un contenido estratégico, se facilitan las cosas. Y celebramos desde aquí que los candidatos tengan, más allá de una propuesta y de un programa de gobierno, ideas para proponer los grandes cambios que espera la ciudadanía. Doctor Edgar Palacio, ¿cuáles son sus ideas para el Departamento del Atlántico? Bueno, comienzo definiendo qué es un político. ¿Quién es un político? Un político es una persona que cuando está en campaña tiene todas las soluciones, y cuando está en el gobierno tiene dificultades y problemas. Es decir, entre lo que uno propone y lo que uno logra hacer, cuando uno mira las propuestas y los planes, hay siempre una buena intención, seguramente, no es adrede, no está engañando, diríamos, de manera intencional. Eso quiere decir que hay un reto de cómo bajar eso, de dónde salen los recursos, cómo se ejecuta. Con base en eso, me obsesioné con el tema, como lo dijo ahorita, que cómo cumplir. Entonces, hay temas técnicos que no los he metido en campaña, me he basado en 7 puntos específicos, pero los otros temas más complejos, que incluso que tienen que ver con temas de país, de reformas estructurales, como el caso de la salud, uno puede ayudar en algo, ¿no? Pero hay un problema estructural, que es lo que el presidente quiere resolver, esas desigualdades estructurales. Entonces, esos temas complejos no los voy a manejar en campaña, sino que en su momento, tomando en cuenta que uno no puede saber todo, porque pues todos somos profundamente ignorantes, solo que ignoramos cosas distintas. Entonces a mí me gusta trabajar en equipo, consultar con los expertos para mirar qué podemos hacer, cuál es la viabilidad
de los temas complejos como la salud, temas de infraestructura para resolver problemas del medio ambiente, por ejemplo, cómo recuperamos el embalse del Guájaro. Esos temas son más técnicos y no me atrevo a meterlos en una campaña simplemente hasta con la intencionalidad, ¿no?, de que vamos a recuperar los cuerpos de agua. Estamos hablando de más de 21.000 hectáreas de cuerpos de agua que tenemos. Solamente el Guájaro son 14.000 hectáreas. Y suman 400 millones de metros cúbicos de agua. Pero no siempre los tenemos llenos, ¿no? Entonces ahí tenemos un desafío. Esa introducción para plantear que lo que estoy proponiendo sí es viable, o sea, esta parte sí está calculada y que podemos hacerlo. Son 7 puntos. Primero, el tema del agua potable. El agua potable es escasa en el universo. Las personas creen que el agua potable abunda. Y no, el agua potable no abunda. Abunda el agua, pero no el agua potable. No toda agua es potable. El 0,007% del agua en el planeta es potable. El 0,007% está en las altas montañas congeladas y en los polos. Ese es el agua potable que hay. Y ese poquito que hay está siendo afectado por contaminación antropogénica, es decir, de origen humano. O sea que escasea. El departamento está en riesgo. Tenemos un río Magdalena, por supuesto, pero nuestro departamento no, o sea, el agua potable no ha llegado a todos los ciudadanos. Estamos hablando de casi 400.000 personas, doctor Marenco, que no tienen agua potable. Y voy a explicar entonces brevemente qué es el agua potable. Básicamente, desde el punto de vista bioquímico, es cuando no tiene bacterias coliformes, la bacteria, o sea, la Escherichia coli. Y cuando hay Escherichia coli, quiere decir que hay presencia de heces fecales. ¿Y eso qué significa entonces? Que cuando tú no tienes agua potable, estás tomando agua con popó. O sea, es que uno tiene que dimensionar el tema cuando uno dice, es que ha llegado el agua hasta el Uruaco y entonces hay que rebombear y se gastan 10 millones de dólares en sacando el agua para llevarlo desde el río Magdalena hasta los municipios. Y nos hemos demorado 25, 30 años desde que Barranquilla tuvo el agua potable. Entonces, los niños que están allá, que toman agua con popó, porque no está libre entre el 95 y el 100% por 100 mililitros de la bacteria E. coli, entonces están tomando agua con popó. Eso es importante resaltarlo, porque no es lo mismo que tú te digan que no es potable, pero no saben a qué se refiere el tema. O sea, nuestros niños están en esa condición y eso es grave. Ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos tomen agua con popó. Entonces es urgente resolver el tema. No pueden esperar 25 y 30 años. Punto, hay que resolverlo ya. Para eso propongo, y he hecho los contactos pertinentes con Surcorea, con Israel, que es un país, una potencia mundial en exportación de agua, un desierto que exporta agua, un desierto que cultiva en el desierto, valga la redundancia, que exporta comida, un desierto que exporta alimentos. Traer la planta, la primera planta, 2 plantas. Una, la planta desalinizadora, para usarla por el Mar Caribe, en nuestros municipios, como seguridad. A pesar de que llegue el agua del río, uno nunca sabe qué va a pasar con el tema de la contaminación del río Magdalena. Nosotros acá estamos recibiendo todos los desechos del país, del río Magdalena. Somos realmente, pues, tenemos agua, pero corremos unos riesgos. Supongamos que hay un daño en un buque y se derrama una sustancia, pasó. Esas cosas pueden pasar. Para eso es el tema de prevención, ¿no? ¿De dónde sacamos el agua? Potable. Eso es grave para el departamento. Entonces no podemos quedarnos con una sola tecnología y sacarla y potabilizarla desde el río Magdalena. Propongo tener la planta desalinizadora por un lado, para la costa, el Mar Caribe, y en los municipios y las veredas, de manera inmediata, importar la planta, la última tecnología que tienen, que es convertir el aire en agua. Es decir, estamos hablando, la planta más grande produce 6.000 litros diarios de agua potable, potabilizada, porque nuestra atmósfera es húmeda, constantemente hay evaporación. Entonces la planta condensa, potabiliza y simplemente, sin cañerías ni nada, se conecta a las casas, es simplemente llevarlas a las veredas, a los municipios. Esa es una solución para allá. Mientras resolvemos
a largo plazo una estructura, pero hay que resolverlo ya. No podemos permitir que haya más niños enfermos. Ahí viene la diarrea, vienen las fiebres y vienen los problemas pues, de salud y de calidad de vida. Entonces, fundamental el tema del agua potable. Ese es mi primer punto. Que además va acorde al Plan Nacional de Desarrollo. Porque es que en último uno como gobernador es ejecutor de un presupuesto. Hay unos recursos asignados. Estamos hablando de 33,3 billones para el Departamento del Atlántico. O sea, estamos hablando más de, ¿qué? Bueno, sí, en dólares serían, ¿qué será? Como más de 10.000 millones de dólares. Imagínate. O sea, nosotros, ese presupuesto hay que ejecutarlo y hay que cuidarlo. No es pequeño. Nosotros en el departamento tenemos 8 billones y 23 que pone la nación. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad. Pero el primer rubro, en buena hora, el presidente con su equipo le dio la prioridad al agua en el Plan Nacional de Desarrollo. Porque sin agua, además, la ecuación de la vida es agua más comida, más alimentos. Entonces, ahí viene el segundo punto, el agro, el campo. Y los campesinos. Aquí hay un tema, es que nosotros no comemos cemento. La vida, la ecuación de la vida es el resultado del agua más la comida. Y si no hay vida, no hay infraestructura que sirva, no hay tecnología que sirva, porque sencillamente la vida depende del agua y de la comida. Y la comida depende de los campesinos. Me llama la atención que la gente piensa, cuando se hicieron las urbes, la ciudad, le dimos la espalda al campo. Y pensamos que la comida crece por espontaneidad, quizás estoy tratando de entender eso, en los supermercados, en los estantes de los supermercados. No, es que tiene que haber gente que cultive y hemos perdido a los campesinos del departamento. Estamos hablando, la mayoría tiene 90 años, el 90% de los campesinos son mayores de 60 años. A los 65 comienza la vejez. Y los que están entre 45, el 10% restante, están entre 45 y 60 años. O sea, un campo envejecido. Y estamos importando comida, no solamente en el país. En el país estamos importando, doctor Marenco, 14 millones de toneladas de alimentos. Absurdo. Eso no nos genera seguridad alimentaria ni al departamento ni al país. Entonces necesitamos soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, que están relacionadas. La soberanía quiere decir que nosotros dependemos de nuestro autoabastecimiento, no de la importación. El día que peleemos con los que nos dan la comida, hasta llegamos. No hay comida. Y segundo, la seguridad, esa es soberanía, la seguridad, porque ¿qué vamos a hacer? Nosotros fuimos despensa agrícola de Colombia, imagínense, y perdimos esa vocación agrícola. Entonces, fundamental el agua, fundamental los campesinos. Además, la propuesta mía es convertir a los campesinos para que los hijos de los campesinos no quieran ser pobres y se van a la ciudad buscando una mejor vida porque ven a sus papás sufriendo la pobreza, no quieren la vocación campesina. Propongo convertirlos en empresarios. ¿Y qué significa convertir a un campesino en empresario? Significa volverlo socio del negocio, no explotados como lo estamos haciendo. Son dos cosas distintas. ¿Qué es un empresario? Es el dueño de los medios de producción. Entonces, vamos a traer personas que invierten en la infraestructura, en la agroindustria, pero ellos tendrán, para que ellos puedan invertir, los empresarios que traigamos, tienen que hacer socios a los campesinos, no que les van a pagar asalariadamente, como salario, no, porque entonces no son empresarios. Rentarle la tierra, como se está haciendo, es una buena intención, pero cultivamos palma africana, palma de aceite, que agota la posibilidad de producción de la tierra, porque consume muchos litros de agua diarios ese cultivo, y entonces decimos que porque nos rentaron la tierra y se le dan 3, 4 millones, lo que sea, pues cuando se les devuelva la tierra, está estéril. ¿Y ahora qué hacen? ¿Y qué hacemos nosotros con una tierra estéril? Entonces es fundamental mantener la productividad de nuestras tierras, que solamente estamos usando el 9%, 21.000 hectáreas, de 277.000 hectáreas productivas. O sea, la frontera agrícola nuestra,
y nuestra 80% de la tierra es cultivable en el departamento. Entonces, aquí hay una gran potencialidad, pero a ellos hay que involucrarlos. Japón tiene empleos estables toda la vida. Tú trabajas en una empresa toda la vida, pero tú eres socio de la empresa. Lograron resolver los japoneses, los orientales, el tema de la lucha entre el capitalismo y el socialismo. Democratizaron el capital, volviendo, doctor Marenco, socios con un porcentaje de la productividad de la empresa a los trabajadores. Es decir, no son asalariados, tienen un salario, pero además ganan porcentualmente por lo que produzca la empresa. O sea, aparte de tu salario, tú sabes que si la empresa creció, y eso te da un estímulo hasta psicológico para la productividad. Por eso tú vas no como un empleado, sino que tú vas a la empresa porque tú formas parte de esa empresa. Es tu empresa, así sea en un porcentaje pequeño. Entonces, ahí hay eso es convertirlos a nuestros campesinos en empresarios. Pero además tenemos un mercado de de más de 70 millones de personas. 70 millones de personas. Un mercado de consumo. En la cuenca del Gran Caribe. Estamos ahí a la vuelta. Centroamérica y todas las islas que están ahí. 28 países. Es simplemente ir como gobernador y asegurar ese mercado. Hablar con cada presidente de esos países y comenzamos a exportar comida. Y este departamento se dispara. El departamento se dispara. Sube la temperatura en el termómetro. Los dos candidatos que hoy nos visitan tienen una radiografía general de los problemas del departamento y con ideas nos acaban de demostrar que tienen un plan para sacar el territorio adelante. Cuando uno conversa con la gente, se da cuenta, además de los tópicos que hemos desarrollado hasta ahora, que hay dos, son más los temas, pero hay dos temas que preocupan al ciudadano. El primero es la inseguridad y el segundo, las oportunidades. Oportunidades que van asociadas con fuentes de empleo y con inversión social. Para ir finalizando, porque el tiempo ha transcurrido, doctor Raimundo Marenco, ¿cómo tratar el tema de la inseguridad y las oportunidades en el departamento del Atlántico? Bueno, créeme que este es un asunto muy lamentable. Cuando uno va a Repelón, cuando uno va a Sabana Larga, cuando uno va a Puerto Colombia, es lo mismo, extorsiones, la gente no puede cargar en la mano un celular. Triste cuando uno va a todos los sectores del departamento del Atlántico, el distrito de Barranquilla. Nosotros vivimos en cárceles, enrejados. Y por supuesto que no hay ninguna clase de calidad de vida. Eso no es calidad de vida en una sociedad. La sociedad viviendo en esas condiciones mentalmente se enferma. Vive uno enclaustrado. Y de hecho, pues aquí seguro que hay que aumentar pie de fuerza, hay que capacitar a los organismos de investigación del Estado. Hay que usar herramientas tecnológicas desde cualquier tipo, reconocimiento facial, cámaras de seguridad. Todo eso es importantísimo y seguramente que son unas medidas de choques y represivas, por supuesto, contra la criminalidad. Y eso es lo que nosotros en primer lugar fortaleceremos. La presencia del Estado a través de sus cuerpos de seguridad en los territorios del departamento del Atlántico. Pero también existe una necesidad de saber cuáles son las causas de la inseguridad en el departamento del Atlántico. Yo he escuchado a muchos actores que se encuentran detenidos en cárceles, que son cabecillas, como se les denomina, de bandas criminales o de grupos delincuenciales. ¿Y quiénes más tendrán la información respecto a las verdaderas causas de criminalidad, sino ellos? A ellos hay que incorporarlos dentro de estos procesos de paz que está adelantando
el gobierno nacional en una serie de diálogos, hay que escucharlos. Uno no puede vivir de espaldas a una realidad, pero resulta que aquí no hay una política relacionada con eso, con dialogar con las personas que representan a las bandas criminales. Eso ofrece unos márgenes de solución. En cualquier proceso de investigación académico, material o llámese de cualquier tipo, todos los factores que inciden en una problemática hay que auscultarlos. Por tanto, hay que adentrarse en unos procesos de diálogos con esas bandas. Pero por otra parte, y siempre termina uno en lo mismo, porque es que es la cadena de corrupción la que produce esos fenómenos de inseguridad. Estábamos hablando de los planes de alimentación escolar, estábamos hablando de una sociedad debilitada desde su ámbito cultural. Enseñan a los padres de familia, a las familias, a autodestruirse. Le enseñan al padre a que llegó el fin de semana y tiene que salir con el billete caliente en el bolsillo a gastárselo. Finalmente ese señor llega a su casa, la madre preocupada porque no lleva un pan a la boca de sus hijos le reclama y esa madre termina siendo agredida y esa criatura termina viendo ese cuadro dramático. Al día siguiente ese pobre niño se va a la escuela con la esperanza y la expectativa de obtener un almuerzo acorde con sus necesidades. Sin embargo, le entregan un banano, un guineo con una galleta. Esa criatura, sin acceso a la tecnología, una cobertura pobrísima en materia tecnológica del Departamento del Atlántico, 47% de cobertura. Crece en esas condiciones y por supuesto que no va a tener ni ilusiones, ni sueños, ni esperanzas, porque todo se lo ha cercenado los fenómenos de corrupción. ¿Qué se construye ahí? Un caldo de cultivo para que esa criatura sea cooptada y captada por estos fenómenos de criminalidad. Encuentra que su madre no es atendida en las instituciones de salud. Encuentra que a sus abuelos les roban la plata de asistencia social que le corresponde a la tercera edad, como en efecto se ha develado que ha sucedido en esta administración, en donde un tal convenio con una fundación Conciencia Social, imagínense el nombre, supuestamente atendiendo en unidades móviles a los ancianos en 4 corregimientos del Departamento del Atlántico, tal y como quedó demostrado por parte de jueces de la República, pues se llevan 1.200, 1.900 millones de pesos. Dentro de ese panorama que no hay ni asistencia alimentaria, no hay asistencia a la tercera edad, no hay asistencia a la familia, pues ese joven ya crecido, después de tanto padecer, nace o se construye insensible, se construye con un resentimiento social hacia la comunidad y pues finalmente se involucra en estos fenómenos de corrupción. ¿Eso a qué obedece? A la desatención del Estado, a los fenómenos de corrupción. Pero lo triste, y para mí, créame, que resultó doloroso en un conversatorio que hubo en el Rincón Latino la semana anterior, en donde el señor Verano encuentra que la solución al problema de desempleo en el Departamento del Atlántico es comprarle un carro de paleta a cada joven para que se vaya a vender paletas por las calles del Departamento del Atlántico. Por Dios, ¿eso qué es? ¿O es que un joven no tiene la oportunidad de crecer intelectualmente, no tiene la oportunidad de acceso a una educación pública acorde con sus necesidades y con el presupuesto público? No tiene el derecho a crecer con unas herramientas tecnológicas, no tiene derecho a ir a una universidad a estudiar. ¿Cómo así que un señor de estos, administrando 2 veces el Departamento del Atlántico, propone como solución del desempleo para los jóvenes el comprarle un carro de paletas para que vayan a vender paletas?
Y el otro es peor porque no dice nada. Es que el otro es grave todavía. El señor Varela, tiktokeando por toda la ciudad, por todo el departamento, y uno nunca le encuentra una propuesta seria porque no da la cara. Entonces, yo digo que la criminalidad es producto del continuismo que ellos pretenden perpetuar en el departamento del Atlántico. Hay que quitarles el poder de las manos. La sociedad tiene que despertar, reflexionar, concientizarse de que ellos son los causantes de las tragedias. Después nos incitan, vendemos el voto, nos involucramos nosotros también en esos procesos de corrupción y finalmente cogemos a un criminal y lo correteamos, lo linchamos, lo incineramos, le damos golpes, como si nosotros estuviéramos exculpados de la responsabilidad que nos corresponde asumir dentro de esta tragedia social. Entonces, yo aquí llamo la atención. Hay que luchar contra la corrupción, hay que aumentar los cuerpos de seguridad, hay que aumentar la asistencia para neutralizar todos esos fenómenos. Pero también tenemos que luchar contra las causas que producen la criminalidad en el departamento del Atlántico, y la causa son estas clases políticas que hoy pretenden perpetuarse en el poder. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla, doctor Raimundo Marenco. Y en 30 segundos, ¿cómo pueden votar por usted? Sencillamente, hasta el destino nos ha ayudado en eso. Para efectos de la pedagogía política, nuestro lugar en el tarjetón es, estamos de primero, somos primeros en el tarjetón de la gobernación del departamento del Atlántico. Y no, simple y llanamente, ¿cómo pueden votar además? Estimulados por una necesidad de cambio, de transformación del departamento y de una confrontación directa contra los causantes de esta tragedia social que vive el departamento del Atlántico. Sencilla y llanamente, de manera decidida, con fundamento en nuestra posición y nuestra ubicación en el primer lugar del tarjetón de cara a la elección del gobernador del departamento del Atlántico. Escucharon al doctor Raimundo Marenco, candidato a la gobernación del Atlántico por el partido ADA. Doctor Edgar Palacio, ¿cuál es su estrategia para la inseguridad y las oportunidades en el departamento? Constitucionalmente tenemos el deber de buscar la paz. Es un mandato constitucional. En ese sentido, propongo que el departamento lo convirtamos en un laboratorio de paz inicialmente. Hay factores culturales, hay factores económicos, sociales. El doctor Marenco explicó ya muchos de esos temas ampliamente, para no repetirlos. Hay un tema del dinero fácil. Pues, las bandas narcotraficantes no es un tema de falta de empleo, es un tema de ambición, es un tema de ser millonarios sin producir algo a cambio. Dinero fácil, que tiene que ver con un tema educativo, que tiene que ver con un tema de necesidades y de familias en la pobreza. Ese contexto no es fácil, es un tema estructural que se requiere combatirlo no solamente en el departamento, sino desde el punto de vista de la presidencia de la República, ¿no? Del Estado. Es un tema de Estado, más que una política de un gobernador, ¿no? De turno. Tiene que haber una continuidad para el tema de la erradicación de la pobreza. Sin embargo, el Estado es tanto consenso como coerción. Y tiene que usar la coerción, luego de haber extendido a todos los grupos la oportunidad de desmovilizarse, de negociar. No es que el Estado va a perder su autoridad, no es que el Estado vaya a ser fallido, no. La majestad de la justicia tiene que aplicarse. Es decir, para eso está la policía, para eso está el ejército, la tecnología. Ahí coincidimos. Pero no soy tan optimista
porque hay un problema internacional con el narcotráfico. Es que es lo que sustenta aquí a estos grupos armados organizados del narcotráfico. Y aquí hay una doble moral en las relaciones con Estados Unidos. Doctor Marenco, el 97% del dinero del narcotráfico se queda en Estados Unidos y el 3% se queda en Colombia. Entonces, hay un tema que no podemos manejar porque ese dinero es mayor que la capacidad del Estado de responder. Es decir, tiene más recursos. Tiene más recursos que el propio departamento. Y todos tenemos un precio. Es decir, ellos le ponen un precio a la policía, al ejército, a los políticos. Aquí hay un tema más de fondo. Eso significa, en algún momento, me pasó en la Comisión Tercera, donde el presidente en ese momento del Banco de la República dijo que el narcotráfico no afectaba a Colombia, a la economía del país. Yo tuve que intervenir y le pregunté, doctor, venga, ¿usted de dónde sacó esa información? ¿Cómo así que no afecta? Cuando en Colombia un hombre tenía más dinero que el Estado. Pablo Escobar podía pagar la deuda externa del país. Y estamos hablando de los 80, o sea, ¿qué? 90. Es decir, ¿cómo así que un individuo tiene más plata que el Estado? ¿Cómo se enfrenta uno cuando hoy el Atlántico es la sede internacional? Esto es un tema de fondo. Desde la gobernación podemos tomar unas medidas para proteger al ciudadano y debemos tomarlas, radicales. Hay que aumentar el pie de fuerza, hay que usar las armas, la coerción. Pero para no llegar a esos niveles, primero del uso de la violencia legítima del Estado, vamos a intentar convertirnos en un laboratorio de paz. Se dice en los temas militares que si quieres la paz debes estar preparado para la guerra. Entonces, debe quedar claro eso. Sí, vamos a ser generosos, pero si no hay acuerdos, toca actuar. Es el deber constitucional de mantener la justicia, de aplicar la coerción. Pero hay que articular esta política con el gobierno nacional, no solamente en temas de paz. Yo ahí me alejo un poco del gobierno. Si fuese necesario y no somos capaces de garantizar la propiedad, la vida, la libertad de los ciudadanos, pues nos tocará decretar entonces que tengan el porte legal de armas los ciudadanos, para que se defiendan. Estados Unidos, tú ves en una casa en la Florida o en Nueva York y dice, esta casa la protege Dios y las armas. Tú no puedes pasarte una verja, el ciudadano no sabe qué intención tienes y puede disparar. Simplemente no se vuela la verja. No tiene por qué entrar a mi territorio si no está autorizado. Y yo sé que eso suena muy fascista, extrema derecha, como lo quieran. Pero tú puedes caminar tranquilo y no te roban un celular en la calle. Repito, los temas sociales de fondo que se mencionaron, hay que trabajarlo, pero son temas estructurales. Pero los ciudadanos del Atlántico necesitan una respuesta ya. Primero, el diálogo, constitucionalmente hablando. Y si no, la coerción. Muchísimas gracias, doctor Edgar Palacio, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. ¿Y cómo pueden votar por usted? Bueno, Partido Ecológico, estamos arriba del lado derecho, a la derecha, si tienes el tarjetón así, del lado derecho acá, el doctor Marenco está acá en el 1, entonces yo soy el 3, y ahí estamos, Partido Ecológico Colombiano, puede marcar. Muchísimas gracias, doctor Edgar Palacio. Hoy hemos visto cómo se puede dialogar con respeto, con altura, considerando las diferencias y encontrando puntos en común. La verdadera política es aquella que ofrece ideas transformadoras, soluciones que cambian y mejoran la condición y la calidad de vida de los ciudadanos.
El 29 de octubre es una fecha crucial para la democracia en Colombia. No se quede sin participar. Elija bien, observe, analice, considere, valore las propuestas, la trayectoria, la perspectiva y la visión que tienen los candidatos y haga un proceso de selección. Créase el nominador del nuevo gobernador, porque su voto es eso, el que elige, el que decide. Y todos los votos suman y cuentan. Su voluntad es importante para la sociedad colombiana. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.